Con la venia del tribunal, voy a realizar un breve recorrido por la investigación que traigo a consideración de este tribunal y que lleva por título Pecados, conflictos y otras transgresiones de la conciencia, prácticas discursivas y vida cotidiana en la Andalucía moderna. Una pequeña matización respecto al título: la incidencia de la Andalucía moderna responde a varias cuestiones concretas. El uso de fuentes notariales andaluzas, el importante número de impresos editados en Andalucía y la significativa cantidad de libros de impresos y manuscritos escritos por moralistas y confesores andaluces, aunque en general los resultados pueden ser extensibles al resto de la península. Me gustaría iniciar mi exposición echando la vista atrás para recordar mi primera incursión en el ámbito de la investigación con la realización de mi tesina, que se titulaba Religiosidad y casos de conciencia entre el artesanado y la Andalucía moderna. Yo recuerdo con perfecta claridad cómo, después de mucho debatir con mi director, le lancé mi particular propuesta de hacer esta tesis. Él me miró muy seriamente y me dijo: es un tema complejo y ambicioso, pero si eres capaz, adelante. La verdad es que estos 5 años han sido muy duros, ya no solamente por el sacrificio que implica el hacer una tesis doctoral, sino también porque lo he tenido que compaginar con diferentes trabajos y preparación de oposiciones, lo que me ha hecho desesperar en más de una ocasión. Sin embargo, yo me quedo con el aspecto positivo. Humberto Eco decía en su obra ¿Cómo se hace una tesis?, que hacer una tesis significa divertirse, y yo desde luego he disfrutado mucho haciéndola. Pero además con un valor añadido. La tesis nos permite hacer actividades que nos van a servir toda la vida, aunque esto último no se descubre hasta que no se acaba. Quizás se pregunten ¿por qué hacer esta investigación? ¿Por qué esta clase de estudios sobre vida cotidiana? La filósofa húngara Anne Heller decía que la vida cotidiana es la verdadera esencia de la sustancia social. A mí me interesaba acercarme a esa esencia. Yo quería estudiar actitudes, comportamientos, pensamientos, las pasiones de los distintos grupos socioprofesionales. Pero además no quería hacerlo de una forma convencional. No quería mirarlos a través de grandes puertas ni de grandes ventanas. Yo prefería hacerlo a través de la rejilla del confesionario, mediante la mirada de aquellos confesores y moralistas que con sus discursos construyeron toda una cosmovisión lista para ser descodificada. En este sentido, mi tesis analiza los indicios presentes en el discurso moral religioso español entre los siglos XVI y XVIII mediante un minucioso recorrido por los distintos casos de conciencia, atendiendo al discurso de los estados y a la penitencia tasada inherente a ello. En definitiva, lo que he conseguido con ello es hacer un catálogo de transgresiones donde priorizo la mirada en los discursos sobre la representación de los comportamientos dependiendo de la adscripción socioprofesional de los individuos. Bueno, respecto a los objetivos, yo realmente no me propuse grandes objetivos cuando inicié esta investigación. Sí es cierto que me propuse metas modestas, fundamentalmente arrojar un poco de luz sobre un aspecto muy poco estudiado por la historiografía modernista, como es el caso de los casos de conciencia y el análisis de los pecados según los estados. Pero en realidad mi objetivo fundamental era estudiar la relación existente entre los discursos y las prácticas, para poder reconstruir tanto aspectos públicos y privados de la cotidianidad. Yo tuve claro desde un principio que un estudio de estas características solamente se podía abordar desde una perspectiva multidisciplinar. Claro, ello me llevó a sumergirme en un mar de lecturas teológicas, antropológicas, sociológicas, literarias, filosóficas. Y claro, cuando los motivos de estudio son tan amplios, pues desde un punto de vista metodológico pues surgen muchas dificultades. Yo no, por no extenderme, simplemente resaltar dos,
La primera de ellas es la ausencia de trabajos monográficos sobre casos de conciencia. Es cierto que existen algunos estudios procedentes del ámbito anglosajón y con un perfil claramente literario que me ayudaron mucho en los principios de mi tesis, pero en general solamente he encontrado algunos trabajos dispersos. La segunda gran dificultad es la escasez de estudios puramente culturales desde la historiografía moderna sobre los grupos socioprofesionales. Bueno, respecto a las fuentes antiguas impresas y manuscritas constituyen la base de la que se nutre mi investigación. Yo he consultado un corpus bastante extenso, compuesto por 116 obras morales, tantos impresos de la Biblioteca Provincial de Córdoba, Biblioteca Nacional, Real Academia de la Historia y, por supuesto, de numerosos fondos digitalizados de universidades europeas. A esto le he sumado también el estudio de 13 manuscritos, la mayoría procedentes de la Biblioteca Provincial de Córdoba y de la Biblioteca Diocesana. Esta literatura penitencial constituye una fuente de primera mano. Estos textos transmitían un código normativo, una forma de coacción, una disciplina. Suponen un lazo anudado entre la experiencia religiosa y los usos del escrito. Cabe preguntarse hasta qué punto se pueden considerar estas fuentes con un carácter fidedigno en la historia. Son obras eminentemente prácticas. No dejan de ser un compendio de leyes al servicio de lo espiritual, pero también de lo político, de lo económico, en definitiva de lo social. El aspecto más valioso de esta fuente es que nace para organizar y lesionar al individuo, cuyo comportamiento incide en la formación del propio discurso. Por tanto, son transmisoras de la cosmovisión impuesta, por supuesto con las fisuras pertinentes. A mí me parecía muy interesante contrastar toda la información extraída de estas fuentes, que son la base, el pilar de mi investigación, con otro tipo de fuentes. Por ejemplo, con sermones, con constituciones sinodales, con cartas pastorales. Por supuesto, también jugaba un papel fundamental en cualquier estudio sobre vida cotidiana el uso de las fuentes notariales. Cartas de dote, testamentos, contratos, cartas de venta. Sabemos que es una fuente muy rica, pero desgraciadamente tiene muchísimas limitaciones descriptivas a la hora de estudiar cualitativamente la condición de los individuos. A todo esto yo quería sumarle además la consulta de los tratados técnicos de la época, tratados médicos, tratados sobre el buen hacer de los oficios, tratados políticos. Pero sin lugar a dudas, a mí lo que me pareció más interesante era establecer un diálogo entre las fuentes morales y las fuentes literarias de la época. Mi apuesta, por tanto, es un acercamiento, un estudio de la vida cotidiana, pero entendiendo lo cotidiano como lo opuesto a la rutina, es decir, viendo lo cotidiano desde una perspectiva de expectación, es decir, es en lo cotidiano donde puede surgir cualquier cosa. Y de hecho, además, en donde es muy interesante examinar la relación entre los elementos públicos y los elementos privados, porque se entremezclan continuamente y en mi tesis hay muchos ejemplos de ello. Mi tesis se estructura en 3 grandes bloques. El primer bloque se dedica el análisis de las nociones de pecado, moral y escrúpulo a través de sus discursos. Por otro lado, versa sobre los distintos sistemas morales que se van a generar en el siglo XVII. Pero sin duda alguna es el bloque segundo el corazón de la tesis. Aborda el análisis de los pecados según los estados y oficios. Por sus capítulos van a desfilar todo tipo de transgresores: artesanos fraudulentos, orfebres avariciosos, pintores indecentes, médicos poco éticos, jueces prevaricadores, campesinos blasfemos, soldados ladrones y muchos más ejemplos que configurarán todo un mosaico de resistencia. El último bloque de mi tesis mira directamente a aspectos curiosos de la vida diaria, tales como las connotaciones pecaminosas del hecho de arreglarse, de ponerse guapos,
hasta los peligros de las actividades lúdicas o el control de los actos de palabra, de los humores, de las murmuraciones, de las retracciones, siempre en un malogrado intento de coerción de las emociones de los individuos. Dar las gracias a los miembros del tribunal, en especial a Áñez, a Doris, que